Jesús de Nazaret. El nombre resuena a través de la historia, un faro de fe para miles de millones. Desde las colinas de Galilea hasta los confines del Imperio Romano, su influencia ha sido inmensa y duradera. Pero, ¿quién fue él realmente? ¿Qué sabemos del hombre detrás de la leyenda? Más allá de los vitrales y las escrituras, emerge una figura histórica, envuelta en misterio e intriga. Un hombre cuya vida y enseñanzas han sido objeto de estudio y debate durante siglos. Nuestro viaje comienza no con fe ciega, sino con ojos abiertos, buscando al hombre detrás de los milagros. Nos adentraremos en los métodos de la arqueología y la historiografía para desentrañar su verdadera historia. Lo que sabemos de Jesús proviene principalmente de los Evangelios, escritos décadas después de su muerte. Estos textos, aunque invaluables, son solo una pieza del rompecabezas. Estos textos, aunque invaluables, mezclan la historia con la fe, lo que hace que sea un desafío separar los hechos de los adornos. Los estudiosos han dedicado sus vidas a esta tarea, analizando cada palabra y contexto. La arqueología y las fuentes romanas y judías contemporáneas ofrecen vislumbres de la Palestina del siglo I, proporcionando contexto para la vida y las enseñanzas de Jesús. Estas fuentes nos ayudan a entender el entorno en el que vivió y predicó. Nuestra exploración se adentra en el turbulento mundo de la Judea ocupada por los romanos, un caldo de cultivo para las expectativas mesiánicas. Un tiempo y lugar donde las tensiones políticas y religiosas estaban en su punto más alto. Examinaremos las fuerzas culturales y políticas que dieron forma al ministerio de Jesús y que finalmente llevaron a su crucifixión. Estas fuerzas no solo influyeron en su vida, sino también en cómo fue recordado y venerado. La búsqueda del Jesús histórico es un viaje a través de capas de creencias e interpretaciones, buscando al hombre en el corazón de todo. Un viaje que nos lleva a través de siglos de historia, fe y descubrimiento, en busca de la verdad detrás del mito. Jesús no fue el único en proclamarse Mesías. La Judea del siglo I estaba llena de individuos aclamados como salvadores, cada uno ofreciendo una visión de esperanza y liberación. Estas figuras mesiánicas surgieron en un contexto de opresión romana y anhelo judío de un rey designado por Dios. Personajes como Juan el Bautista, con su mensaje de arrepentimiento y bautismo, cautivaron los corazones y las mentes de la gente. Otros, como Judas el Galileo, lideraron rebeliones armadas contra el dominio romano, sus pretensiones mesiánicas basadas en el poder político y militar. La diversidad de estas figuras mesiánicas refleja la naturaleza multifacética de la esperanza judía y las diversas interpretaciones de las antiguas profecías. Comprender estas figuras ilumina el panorama social y religioso en el que Jesús vivió y predicó, destacando las complejidades de sus propias afirmaciones mesiánicas y su impacto. La historia del nacimiento virginal de Jesús, aunque central en la creencia cristiana, encuentra resonancia en numerosas culturas y religiones a lo largo de la historia. Desde la antigua Grecia hasta Egipto, abundan los relatos de dioses que embarazan a mortales con descendencia divina. El dios griego Zeus, famoso por sus aventuras amorosas, engendró héroes como Perseo y Heracles a través de uniones con mujeres mortales. La mitología egipcia habla de Isis, quien concibió mágicamente a Horus, dios del cielo, con su difunto esposo Osiris. Estas narraciones a menudo sirven para legitimar la autoridad de la descendencia o resaltar su naturaleza divina. Si bien no se sugiere una base histórica para ninguno de estos relatos, reconocer la prevalencia de las narraciones de nacimientos virginales nos ayuda a comprender el contexto cultural y religioso en el que surgió la historia del nacimiento de Jesús. Sección 4. La cruz y sus víctimas. Un castigo común, una figura inusual. La crucifixión de Jesús se erige como un momento crucial en la tradición cristiana, que simboliza el sacrificio y la redención. Sin embargo, es fundamental recordar que la crucifixión era una forma brutal de pena capital empleada por los romanos, reservada para los criminales y rebeldes más bajos. Miles perecieron en cruces en todo el Imperio Romano, sus muertes agonizantes y espectáculos públicos. Jesús fue solo una de las innumerables víctimas de esta cruel práctica. El contexto histórico de la crucifixión no disminuye la importancia de la muerte de Jesús para los cristianos. Sin embargo, subraya las duras realidades del dominio romano y la frecuencia de tales ejecuciones.
Comprender este contexto proporciona una visión más matizada de la muerte de Jesús y su lugar dentro del panorama histórico más amplio. Sección 5. Los milagros a través de una lente científica, explicando lo inexplicable. A lo largo de la historia, los milagros han sido un tema de fascinación y debate. Los evangelios relatan numerosos milagros realizados por Jesús: curar a los enfermos, expulsar demonios y realizar actos que desafían la comprensión humana, e incluso resucitar a los muertos. Estos relatos han sido fundamentales para la fe cristiana y han inspirado a millones. Si bien la fe acepta estos eventos como intervención divina, la ciencia moderna intenta desentrañar estos misterios. Una perspectiva científica busca explicaciones naturales. Los investigadores analizan textos antiguos y buscan evidencias que puedan arrojar luz sobre estos fenómenos. Muchos supuestos milagros, como curar a los enfermos, podrían haber sido psicosomáticos. La mente humana tiene un poder increíble sobre el cuerpo. El poder de la creencia y la sugestión, especialmente en un entorno de fervor religioso, particularmente dentro de un contexto religioso altamente cargado, puede tener efectos profundos en el cuerpo. La fe y la esperanza pueden desencadenar respuestas físicas sorprendentes. Puede tener efectos profundos en el cuerpo. La ciencia aún está explorando cómo estas experiencias pueden influir en la salud y el bienestar. Otros milagros, como caminar sobre el agua, desafían las leyes de la física. O alimentar multitudes con provisiones mínimas son igualmente asombrosos. Podrían explicarse como narraciones simbólicas, que transmiten verdades teológicas más profundas en lugar de eventos literales. Estas historias pueden tener múltiples capas de significado, que transmiten verdades teológicas más profundas en lugar de eventos literales. La interpretación simbólica puede ofrecer una comprensión más rica de estos relatos. Es importante tener en cuenta que la ausencia de una explicación científica no refuta un evento. La ciencia y la fe pueden coexistir y ofrecer perspectivas complementarias. Sin embargo, explorar posibles explicaciones naturales fomenta una comprensión crítica y matizada de estos relatos milagrosos. La búsqueda de respuestas puede enriquecer tanto la fe como el conocimiento científico. Fomenta una comprensión crítica y matizada de estos relatos milagrosos. Al final, el diálogo entre ciencia y religión puede llevarnos a una apreciación más profunda de los misterios de la vida. Sección 6. La vida después de la muerte. Narrativas de resurrección en las religiones del mundo. En esta sección, exploraremos cómo diferentes culturas y religiones han interpretado y narrado la idea de la resurrección a lo largo de la historia. La resurrección de Jesús, la piedra angular de la fe cristiana, encuentra paralelismos en otras tradiciones religiosas que son anteriores al cristianismo. Estas historias no solo reflejan creencias espirituales, sino también la esperanza humana en la vida después de la muerte. El concepto de un Dios que muere y resucita, que encarna temas de muerte y renacimiento, aparece en numerosas mitologías antiguas. Estas narrativas a menudo simbolizan la renovación y la continuidad de la vida. El dios egipcio Osiris, después de ser asesinado y desmembrado, es resucitado por su esposa Isis. Este mito no solo habla de la resurrección, sino también del poder del amor y la devoción. Su resurrección simboliza la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y la renovación. Los antiguos egipcios creían que la vida y la muerte eran parte de un ciclo eterno. En la mitología griega, el dios Dionisio es despedazado por los titanes, pero Zeus lo devuelve a la vida. Este mito refleja la creencia en la regeneración y la continuidad de la vida a través del sufrimiento y la muerte. Estas narraciones de resurrección, aunque difieren en detalles, comparten hilos conductores con el relato cristiano, lo que sugiere una fascinación humana universal por los temas de la muerte, la inmortalidad y el triunfo de la vida sobre la muerte. A través de estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas han intentado comprender y dar sentido a la experiencia humana de la mortalidad y la esperanza de una vida más allá de la muerte. Sección 7. El enigma perdurable. Buscando la verdad en las arenas del tiempo. Nuestra exploración del Jesús histórico revela una figura familiar y desconocida a la vez. El hombre que caminó por Galilea hace siglos sigue siendo un enigma,
su vida un tapiz tejido con hilos históricos e interpretaciones teológicas. Si bien algunos pueden encontrar consuelo en la creencia inquebrantable, otros encuentran un mayor significado al lidiar con las ambigüedades y complejidades de la vida y las enseñanzas de Jesús. La búsqueda del Jesús histórico no es una amenaza para la fe, sino una invitación a una comprensión más profunda. Al tamizar las arenas del tiempo, buscando la verdad y la comprensión, abrazamos el misterio perdurable de Jesús de Nazaret. Su historia continúa desafiando e inspirando, recordándonos que la búsqueda de la comprensión es un viaje, no un destino.